Diga más fuerte, el reino de los cielos. Usted sabe que Jesús vino a la tierra a formar un reino, ¿verdad que sí? Un reino. Realmente Él, cuando empezó su predicación y cuando Él vino a esta tierra hace más de 2000 años, Él vino y Él, sus predicaciones, sus primeras palabras fueron arrepentidos, porque el reino, diga conmigo, reino, el reino de los cielos se ha acercado. Y comúnmente usted sabe lo que significa un reino. Un reino significa el poder tener un grupo de personas, un grupo de súbditos se le llama, un grupo de súbditos que pues pueda gobernar, o que un rey pueda gobernar. Nosotros conocemos reinos humanos como aquí, como estamos como seres humanos, grandes líderes que han reinado, ¿no? En el Antiguo Testamento nos muestra, por ejemplo, el rey David, cómo reinó sobre toda Israel en ese tiempo. Y Jesús, cuando llega a la tierra, y Él tenía la expectativa de crear un reino. Y lo primero que dice, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros conocemos que cuando Dios o cuando Jesús estaba hablando de reino, no se refería a un reino humano, no se refería a un reino aquí en la tierra, sino se refería a un reino espiritual. Gente que iba a llamar para que perteneciera a este reino. Pero esta gente tenía que tener cualidades, cualidades que Jesús tenía que ver en cada uno de sus súbditos. Y cuando Jesús muestra esta parábola, de hecho esta parábola de la semilla y la mostaza y la parábola de la levadura, se muestran porque había ciertas críticas en el pueblo en ese momento, en Jerusalén. Acuérdense que Jesús de repente aparece en la escena cuando Juan el Bautista lo señala y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Y inmediatamente Juan el Bautista lo introduce, ¿verdad?, al ministerio, que es cuando lo bautiza. Cuando es bautizado Jesús en el río Jordán, dice la palabra de Dios que se oye una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. En ese momento ahí empieza el ministerio de Jesús y empieza la predicación de Jesús de un nuevo rabí, de un nuevo maestro, de un nuevo líder que está predicando un evangelio diferente, está predicando de una manera diferente. No era como los sacerdotes. Los sacerdotes hasta aburría su predicación porque era mucha ceremonia, ¿verdad? Algo parecido como, por ejemplo, ahorita va usted a una misa y wow, ya la están modernizando más, ¿verdad? Pero cuando yo tuve la oportunidad de asistir así a la iglesia católica en alguna ocasión y me invitaron a una misa a hacer la ceremonia, era muy ceremonial, muy así, muy de alguna manera respetuosa, así, con muchos ritos, con mucha ceremonia. Jesús no era así. Jesús empezaba a hablar de una manera diferente, empezaba a confrontar a las personas, empezaba a hablar, dice la palabra de Dios, que Él no, cuando Él empezó su ministerio, Jesús no se fue a las partes o a las gentes más que sabían el ministerio, que sabían la palabra. No se fue con los sacerdotes, no se fue con los levitas, no se fue con los escribas, no, sino que Jesús empezó a hablar acerca del reino con la gente pobre, con la gente, es más, que era gente que despreciaba a todo el mundo, gente prostitutas, gente que robaba. En el caso de Leví, acuérdense, Mateo era una persona que robaba, y a él iba
Jesús iba a ellos, iba a los pobres, iba a los pobres de espíritu, que no tenían esa posibilidad de escuchar el gran mensaje que tal vez se hablaba Caifás o los grandes sacerdotes o los grandes elocuentes que se podrían haber juntado en la iglesia o en el templo de Jerusalén. Jesús fue diferente. Y eso es lo que hizo, lo que impactó Jesús en la vida del pueblo de Israel en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra. Los impactó tremendo. De hecho, le empezaban a seguir mucho a Jesús porque decían, este habla diferente. No es como los demás religiosos. Habla diferente. Este maestro es nuevo y habla diferente. La Biblia, la palabra de Dios nos muestra que estas dos, volviendo al punto, estas dos parábolas o estas dos semejanzas que Dios hace de su reino, es debido a una crítica, a una murmuración que la gente estaba haciendo, porque realmente, hermanos, Jesús empezó su ministerio, pero empezó hablando la palabra. Empezó hablando la palabra y tal parece que no había esas grandes cantidades que generalmente juntaba un maestro o un rabí. Y por eso es que llega tanto a hacer la duda que Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, Juan el Bautista, su mismo primo hermano de Jesús, tiene esa duda y manda a sus discípulos, porque Juan está en la cárcel, y manda a sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que esperamos? ¿Eres tú el Mesías? ¿O tendremos que esperar a otros? ¿O voy a esperar a otro? Era la duda que Juan el Bautista tenía, porque llegaba al punto de decir, es que Jesús predica, Jesús enseña los mensajes, muy bonitos mensajes, pero la gente no lo sigue en multitudes, no lo siguen así, gente que wow, se dio a conocer tremendamente, no. Y Jesús, debido a esa respuesta o esa duda de Juan el Bautista y de todos los que estaban siguiéndole ahí, Él expresa estas dos parábolas y Él dice en el versículo número 31, y Él expresa a toda esta gente que no creía en Él, porque realmente la gente lo veía como, acuérdense hermanos, la gente veía a Jesús como el hijo del carpintero, ¿se acuerdan? Entonces iba por allá y le decían, lo veían por allá, ¿qué está enseñando? ¿Que no este es el hijo del carpintero? ¿Que no sus hermanas están casadas con nuestros hermanos? ¿Que no es este el hijo del carpintero, el que nos hizo una mesita, el que nos hizo una silla? Y ahora, ¿cómo es que ya es maestro? La gente dudaba tremendamente. La gente decía, realmente, ¿quién es este? ¿Quién es este que está enseñando de esta manera? Déjeme decirle que tanto era la duda que en el pueblo en donde se crió Jesús, que era Nazaret, dice la palabra de Dios que Nazaret era un pueblo muy pobre. No sé si ustedes hayan conocido un pueblo muy pobre, pero realmente no había nada, un pueblito chiquito, ahí unas cuantas casitas. Pongan en su mente esta pintura, realmente estaba seco todo, no había grandes personajes que hubiesen salido de Nazaret, nadie. Ahí todos se conocían, ahí eran de una pobreza extrema realmente, porque los romanos habían estado oprimiendo a todo Israel, a toda esa población de Judea. La palabra de Dios exclama que los mismos habitantes que habían en Nazaret conocían a Jesús y dudaban totalmente de él. De hecho, Jesús, dice la palabra de Dios, que un día fue a Nazaret y quiso hacer muchos milagros. Porque había necesidades, había enfermos, había cojos, había paralíticos, pero no pudo, así literalmente dice la Biblia, no pudo hacer ninguno de sus milagros. Y no es porque no hubiese podido, porque Dios no puede, no, Dios todo lo puede, Jesús es Dios. ¿Cuánto le da la gloria y la honra al Señor? Pero la Biblia nos habla y nos dice que no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad tan grande que tenía
esa ciudad. Ellos decían, ¿de Nazaret puede salir algo? ¿De Nazaret puede salir algo ahí? ¿Nazaret puede haber alguien que sea un líder? Y lo decían de una manera despectiva, una manera muy realmente insultante. Cuando le decían a Jesús, tú eres el hijo del carpintero, le decían de una manera muy insultante, menospreciándolo totalmente. Y Jesús les responde y les dice esta verdad tremenda, porque déjeme decirle, esta es una verdad y una enseñanza que hoy nosotros tenemos que tener en cuenta, cada uno de nosotros. ¿Cuántos están aquí en la casa de Dios? El versículo número 31 dice, y otra parábola le refirió diciendo, escuche, les contesta Jesús y le dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Diga conmigo, un grano de mostaza. Y un grano de mostaza, si han visto ustedes el ajonjolín, casi es igual al ajonjolín más chiquito. Y ese es un granito de mostaza. Y les enseña, miren, vengan, mi reino, lo que yo vine a formar, y mis súbditos son semejantes a un grano de mostaza. Este grano de mostaza que un hombre tomó, dice el versículo 31, y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña, diga conmigo, es la más pequeña de todas. ¿Qué? La más pequeña, insignificante. Ves tú una ajonjolín y dices, ¿qué podrá salir de una ajonjolín, de una semillita de mostaza? ¿Qué podrá salir? Es la misma expresión que le decían a Jesús, ¿qué podrá salir de Nazaret? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Qué podrá salir? A veces muchos de nosotros tenemos que aprender eso. La gente a veces no nos valora. La gente a veces también nos habla muy despectivamente. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde viene? Viene de Oaxaca, viene de esto, viene de allá. Y nos habla despectivamente. Pero déjeme decirle, cuando Dios está con nosotros, Dios hace grandes cosas en sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, den un aplauso a los hijos de Dios. Y dígale, aunque a veces a mí me han hablado y dicen, ¿qué va a salir ahí? ¿Va a salir algo bueno de Puebla? ¿De un pueblo de Xamilulco? ¿Va a salir algo? Pues sí, realmente lo que Dios tiene en su plan, lo que Dios tiene en su propósito es algo como la mostaza, la semilla de mostaza, porque dice la palabra de Dios que la semilla, este hombre que significa Dios, tomó y sembró en su campo. Cuando dice sembró en su campo es que lo empezó a preparar. Ya conmigo, lo empezó a preparar. La semillita le ponen agua, ¿verdad? Como a los arbolitos que aquí sembró el hermano Moisés. Hay que darle agua, sus vitaminas. Él me decía, mi patrona me va a dar una vitamina, ¿verdad? Que incluso se le echa ahí a esos árboles para que crezcan frondosos. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Los que somos llamados para ser súbditos del reino de Dios, nos empieza a preparar, nos da agüita, ¿verdad? Nos da vitaminas, que es su palabra, y lo más importante que es la palabra de Dios, nos da vida, nos está preparando para que un día estemos en el reino de los cielos. ¿Cuántos están alegres en esta hora en el nombre de Cristo Jesús? Dice, sí, denle el aplauso fuerte, dígale. Ahora, hermano, yo quiero que tome en cuenta esto, porque esa semillita era una semillita insignificante, la más insignificante de todas. Y yo, en este momento, cuando estaba leyendo esta parábola, el Señor nos enseña, y el Señor me enseñó, mira Sergio, yo escogí para ser mis discípulos, no a gente perfecta, no a gente que estaba estudiada de una manera, wow, tremenda. Imagínense cómo le criticaban a Jesús, que Jesús fue y fue a convocar a sus discípulos, a sus súbditos, gentes que le llamaban gentes del vulgo. ¿Qué es eso, pastor? Gentes del vulgo. Pues gente ignorante, gente corriente, vamos a ponerle de esa manera, gente que era del pueblo, nadie le tomaba en cuenta. Por eso siempre Jesús hablaba
de la semilla de mostaza, de algo que es insignificante, pero cuando tú estás en las manos de Dios y cuando tú te dejas preparar por la palabra de Dios, por Cristo Jesús, vas a hacer algo grande a su tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Gente insignificante como los discípulos. Jesús hablaba de un Zaqueo, ¿verdad? Un chaparro que muchos dicen, y hay unos historiadores que dicen que hasta tenía joroba. Un chaparro, jorobadito, ahí, Zaqueo. Pero ¿quién iba a pensar que ese Zaqueo, Dios iba a ir a su casa a comer con él? Y Jesús iba a hacer algo grande de Zaqueo. Porque después de ser un ratero, Zaqueo, dice la palabra de Dios que Zaqueo mismo, estando ahí en la mesa del Señor, le dijo: yo voy a devolver 4 veces al que le haya robado algo. Ese es el cambio absoluto que trae la palabra y la presencia de Dios a nuestro corazón. No importa cómo seamos. Tal vez tú estás pensando: bueno, yo no soy estudiado, ¿yo qué voy a...? ¿Yo qué Dios me va a usar? ¿Qué Dios le voy a importar? No, déjame decirte, tú eres como ese grano de mostaza, ese granito de mostaza, insignificante para todo el mundo, incluso hasta para tu familia. Hay gente que dice: ay, este cuate, ya se fue a Estados Unidos a perderse, ya me han dicho que es así, que es allá, no cambia, pues está yendo a una iglesia, pero pues no cambia, tanto tiempo y no cambia. Déjame decirle, es así, eres como la semilla de mostaza, que cuando es sembrada, no pasa nada, ya sembró, dice la palabra de Dios, el versículo número 31. Este hombre la tomó y la sembró en su campo, el cual a la verdad, versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, insignificante, la más pequeña de todas las semillas. Cuando la sembró el agricultor, no vio nada, desapareció ahí en la tierra. Wow, ¿y ahora qué? Espera, algo dentro de la tierra está pasando, ¿verdad? En la semillita, algo dentro de la tierra está pasando. No lo vemos nosotros, no lo ve el agricultor, no lo ve el campesino. Cuando nosotros sembramos algo, no lo vemos, pero de repente empieza a brotar, ¿qué? Una ramita verde, y después esa ramita le empieza a brotar una hojita, y después esa hojita, otra hojita, y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Dice la palabra de Dios que la semilla es la más pequeña de todas. Esta semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, repita conmigo, cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas. Y una hortaliza viene siendo esto, básicamente es una hortaliza. Pero cuando dice la palabra de Dios que esa hortaliza se hace árbol, no se conforma con ser hortaliza, sino que se hace un árbol. Y cuando Dios nos habla de árboles, árboles como el Líbano, dice, los árboles del Líbano, los cedros del Líbano, grandes, espaciosos, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos ¿en qué? En sus ramas. En muchos de nosotros no se ve mucho cambio, ¿verdad? Hay muchos de nosotros como religiosos en la iglesia que dicen: ay, pero estos cuates, viene alguien, se convierte a Cristo y pensamos que ya va a ser como una persona que tiene 20 años en Cristo o 15 años en Cristo. No, hay una transformación. Por eso estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted venga a los estudios, a que se disipule, hermanos, porque solo la palabra de Dios es la que va a transformar nuestra vida. Solo dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Cristo Jesús. Es bonito que venga a cantar, es bonito que venga a la oración, es bonito que venga a las actividades, pero lo único que va a transformar su vida es la palabra de Dios. Y muchos no lo vemos, ¿verdad? Porque dices: ay, mi esposo, y ay, ¿cuándo va a cambiar? Todavía le veo ahí, ay, señas de cosas, y ay, mi hermano, mi hermana, ¿cuándo van a cambiar? Mi hija no cambia, sigue siendo rebelde y me contesta y
Pero mire, hermanos, si usted viene a la palabra de Dios, si usted viene a escuchar la palabra de Dios, algo aquí, no lo vemos, está debajo de la tierra la semillita, pero algo se está produciendo en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús? Y Él expresa y dice, mi reino es con súbditos que no son los mejores. De hecho, la palabra de Dios, si usted nos muestra, o si usted va conmigo al capítulo 10 de Mateo, la Biblia ahí nos muestra, vea qué súbditos tuvo Jesús. Dice el capítulo número 10, versículo 1 del libro de Mateo, que el Señor, llamando a sus 12 discípulos, diga conmigo, 12 discípulos, Él no fue a las mejores universidades de Jerusalén o de Israel para convocar a sus discípulos. No. Generalmente eso se hace, ¿verdad? Si quieres formar una empresa, pues vas y consigues las mejores personas. Quieres formar un negocio, una empresa, y esa empresa es de bienes raíces, pues vas y contratas a personas que sepan vender casas, que sepan lo que tú vas a proyectar, a proponer en tu empresa. Así se maneja el mundo. Vas y consigues los mejores abogados y vas a poner un despacho de abogados. Vas y consigues los mejores arquitectos y vas a poner un despacho de arquitectos, ¿verdad? Pero ver la lógica de Jesús. Jesús, para su reino, no consiguió las mejores personas. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 10, capítulo 10, versículo número 1. Entonces, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Si empezamos a ver las características de Simón Pedro, muchos de ustedes ya lo conocen. ¿Quién era Simón Pedro? Como muchos de nosotros, ¿verdad? Bravucón, sí, yo qué voy a hacer esto, no, ahorita vamos a conquistar el mundo. Era un hombre tan inseguro, tan inseguro que andaba cargando una navaja, un cuchillo. Por si nos falla Jesús. Y así muchos de nosotros estamos, por si me falla Jesús, voy a comprarme una pistola para tenerla allá en la casa. Muchos tienen ahí su pistola, o tienen su navaja, ¿no? Si un negro viene o un moreno viene y aquí tengo mi navaja, por si Jesús me falla, ¿verdad? Porque a lo mejor Jesús está ocupado por allá, o Dios está ocupado en otro universo y me va a fallar. La Biblia dice que el que acampa al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros tenemos que estar confiados en Cristo. Pero vean el carácter de Pedro, un hombre inseguro, un hombre que cuando veía los problemas corría totalmente. ¿Cómo Jesús te atreves a convocar o a llamar a Pedro para ser súbdito de tu reino? ¿Cómo? Porque Jesús no ve el exterior, Jesús ve lo interior y lo que puedes llegar a ser. ¿Cuántos de nosotros venimos a Cristo Jesús, pero no por nuestros hechos o por lo que nosotros somos, sino Cristo Jesús te ha llamado a tu reino, te ha llamado a vivir una vida eterna en Cristo Jesús, no por lo que eres ni por lo que sabes, sino porque hoy puedes ser moldeable en tu corazón y decirle: Señor, gracias porque hoy me moldeas y hoy me puedes usar para tu reino, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Si le va a aplaudir, apláudale al Señor, y esa es la gloria y la honra para Cristo Jesús. Andrés, su hermano, otro timorato, ¿verdad? La historia lo muestra como un timorato también. Jacobo, hijo de Zebedeo, también. Juan, su hermano, ahí está Juanito, un muchachito tímido. Felipe también, realmente incrédulo. Bartolomé, Tomás, el que se saca el premio de los incrédulos, ¿verdad? Realmente
increíble lo que era Tomás. No voy a creer hasta no verlo. No. Y siempre, ¿cuántos incrédulos todavía vemos aquí? Dios te ha hablado y incrédulo. Ay, Dios no es. Y venimos como religión aquí a Dios. ¿Cuántos Tomases sabemos acá? Muchos Tomases sabemos. ¿Por qué? Porque Dios estaba llamando a hombres imperfectos para hacer de esos hombres imperfectos algo bueno, algo perfecto. Porque en todo este aspecto, hermanos, la gloria y la honra es para Cristo Jesús. ¿Cuántos creen esto? Porque lo que yo soy, si yo puedo tener algún cambio y ser mejor cada día, no es por mi obra, no es por lo que yo soy o por lo que yo hice, es por la gloria de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Es por la gracia de Dios, decía Pablo. Es por su gracia y no por lo que nosotros somos. Si cada uno de nosotros nos pudiéramos ver hoy y pudiéramos hablar entre unos, ¿cómo es el hermano? ¿Cómo es la hermana? Tú ves y dices, ay, tanto Dios le ha hablado y todavía, ay, tiene sus cosas, sus arranques, sus chismes acá, todavía celos. ¿Cuánta gente celosa hay? No me conteste. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos de nosotros celosos, murmuramos, no creemos, no le creemos a Dios? Estamos en la lista también. Y dice la palabra de Dios, Mateo el publicano, ahí lo dice en el versículo 3. Mateo, ¿quién era Mateo? Pues agarraba dinero de los impuestos, era un ratero. La gente lo odiaba, la gente le decía, eres un publicano. Porque los publicanos eran gente que simplemente robaba. ¿Por qué? Porque odiaba al sistema, al gobierno romano, pero trabajaba para ellos. Y ahí estaba un Mateo el publicano, un Jacobo hijo de Alfeo, un Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista. Diga conmigo, Simón el cananista. Simón el cananista eres una persona totalmente agresiva. Había otro terrorista ahí que era Judas Iscariote. Simón el cananista era un terrorista, una persona que era opuesta al sistema, al gobierno romano, y se había metido con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de un reino. Jesús hablaba, también se le llamaba Simón el celote. Simón el cananista también le decían Simón el celote. ¿Por qué? Porque andaba con el grupo, la pandilla de los celotes. ¿Y quién era la pandilla de los celotes? Era gente que hacía cosas en contra del gobierno romano, del imperio romano. Entonces Simón ahí va y se mete con Jesús porque escucha que Jesús iba a implementar un reino. O sea, él va y sigue a Jesús con otras intenciones, pero cuando llegó con Jesús, su vida cambió. Su vida fue transformada totalmente. Y el peor de todos, el versículo 4 nos lo dice, Judas Iscariote. ¿Sabían ustedes que la historia dice que Judas Iscariote, realmente la historia dice que quizá fue contemporáneo de Jesús, pero que fue amigo de Jesús desde la niñez? Judas. Es decir, jugaron en el kinder, jugaron en la calle ahí, canicas, jugaron ahí, no sé lo que hayan jugado, se fueron de pinta. Judas y Jesús fueron amigos desde la infancia. Judas realmente era un amigo íntimo de Jesús, pero vemos cómo Judas acaba por traicionar a Jesús. Y gente que realmente usted diría, ¿cómo vas a contratar a esta gente, Jesús? Estás pero mal, contrata gente buena. Pero Jesús dice, ¿sabes una cosa? Mi reino es... Y les refiere la parábola de la levadura en el versículo 33. Y les dice, otra parábola les dice, el reino de los cielos es semejante. Capítulo número 13, vaya rápidamente si ya lo perdió.
capítulo 13, versículo 33. Y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A la levadura que tomó ¿quién? Una mujer. Escuche, la levadura somos nosotros. ¿Usted sabe qué es la levadura? La levadura es una sustancia que la echa a la masa. Eso lo utilizan los panaderos, ¿verdad? Para hacer pasteles, para hacer pan. Le echa usted levadura y pone ahí a fermentar la masa. Y pone ahí un puñito de la masa ahí ya toda revuelta, y pone ahí la masa y la deja reposar, decía un panadero que yo una vez tenía, y la deja reposar, y de repente al paso del tiempo, 1 hora, 2 horas, 4 horas, no sé, depende, empieza la masa a crecer, se va creciendo y no sabes cómo. No sabes cómo. Esto es la enseñanza de Jesús, que empieza a crecer la masa, hasta se llega a caer del molde de donde está. ¿Han visto ese proceso? Las mujeres saben más de eso, ¿verdad? Porque esta es la levadura. Y esto es la enseñanza. Cuando un cristiano llega al Señor, empieza a tener un proceso dentro. Nunca digas no hay un proceso. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios nunca va a volver ¿qué? Vacía. Esta palabra que tú estás escuchando hoy, este miércoles, no se desperdicia. Esta palabra que tú estás escuchando, fui a la iglesia y ¿para qué fui si no pasó nada? No, tu espíritu allí hay como una levadura, como una masa, que la palabra es la levadura que empieza a hacerla crecer. Tu vida va a empezar a crecer. No te das cuenta, tal vez tú estás viendo y no pasa nada con este chamaco, no pasa nada con mi vida, pero aquí dentro va viendo un proceso que empieza a fermentar esa levadura. Y dice la palabra de Dios, el cual escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, es decir, que empezó a ser más grande, así como la semillita de mostaza, chiquita, insignificante. No saben lo que estaba pasando aquí adentro de la tierra cuando fue sembrada, pero algo pasó, ¡pum!, empezó a brotar y fue el más grande de los árboles de esta tierra. Eso es lo que Dios quiere decirnos así. Tal vez tú veas y mi vida sea insignificante y tú pienses, tu vida es insignificante, pero déjame decirte, la palabra de Dios está siendo transformando tu vida. Por eso jamás podemos expresar en una iglesia, y menos en esta iglesia, no pasa nada aquí, es que no está pasando nada. No, sí pasa, pero muchos piensan que quieren que pase rápido. No, todo tiene un proceso. Dios te va a llevar por valles, por desiertos, para probar tu corazón. Y en muchos de nosotros está probando nuestra fidelidad, está probando nuestros ministerios, está probando quiénes son hijos de Dios, quiénes son súbditos. Dios no quiere súbditos perfectos. Dios nos enseña y nos dice, mira, yo quiero lo peor. Y por eso Jesús vino a lo peor del mundo, a los pobres, a los publicanos, a las prostitutas les hablaba, se metió a comer con un chaparro que les decía Zaqueo, se metió a comer con él, se metió a comer con un Simón también. Es decir, él se codeaba con lo peor de la sociedad, pero él sabía que donde la sociedad veía lo peor, déjame decirte que Dios veía grandes cosas. Y por eso Dios ve en cada uno de nosotros grandes cosas en nosotros. Aunque no veas tú el cambio y decir, yo quiero ser y nada más estar ahí, santo, y no voltearme para allá. No, sí, se da el proceso de la santidad. Pero déjame decirle que es como la semilla de mostaza. Poco a poco. Y solo la palabra de Dios es la que confronta tu vida. Solo la palabra de Dios es la que puede hacernos cambiar. ¿Cuánto le da la gloria y la honra a Cristo Jesús el Señor? Por eso, hermanos, Pablo le habla a Timoteo y le dice algo muy importante. Vaya conmigo, 2 de Timoteo capítulo 4. Porque Pablo, hermanos,
Él sabía y entendía que solo la palabra de Dios es la que cambia las vidas. Ayer en el estudio, un estudio maravilloso que tuvimos, estamos estudiando el libro de Hechos. Le recomiendo que venga al estudio, porque no puede ser discípulo sin ser discipulado. Es mentira de que, soy discípulo de Cristo. Bueno, ¿estás siendo discipulado? No, me conformo con un mensaje el domingo o un sermón, que me traiga mi pastor un sermón y ya con eso. No, eso no es un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo está dispuesto a ser discipulado. ¿Qué significa discipulado? Enseñado. Pero es que pastor, tengo muchas cosas que hacer, son muchos días. Wow, imagínate. Entonces no eres apto para estar delante de Dios. Allá en el cielo vamos a escuchar la palabra de Dios, de la persona que es Jesús, directamente, por toda la eternidad. ¿Te vas a cansar ahí? ¿Te vas a aburrir de la palabra? Dios te dice, entonces vas a estar bien feliz allá en lo calientito. Allí sí vas a estar bien feliz. A lo mejor vas a tener tus vacaciones. La palabra de Dios nos muestra, y en el estudio nos enseñaba, que los primeros cristianos, cuando se dio el boom de la iglesia cristiana, la palabra era la que convertía a la gente. En el primer sermón, dice la palabra de Dios, de Pedro, se convirtieron más de 3,000 gentes. En el segundo sermón, 4,000 gentes. Y iba creciendo y creciendo y creciendo la palabra de Dios. Llega el momento, en el capítulo 6 que estudiamos ayer, los que vinimos al discipulado, llega el momento que en el capítulo 6 algo pasa, empieza la murmuración, empiezan los pleitos, empiezan las situaciones difíciles. ¿Qué está pasando, Pedro? Y Pedro se levanta y dice ahí, no es justo que nosotros estemos sirviendo a las mesas y que no nos preparemos y que no estemos predicando la palabra de Dios. Lo que estaba pasando es que empezaron las murmuraciones, empezaron los pleitos, porque se habían estado perdiendo del enfoque de predicar la palabra de Dios. Hermanos, en una iglesia, cuando se pierde el enfoque de predicar la palabra de Dios, lo más importante que es predicar la palabra de Dios, entonces va a haber una situación diferente. Va a haber murmuraciones, pleitos, envidias, todo. No podemos perder el enfoque. Lo principal que tú vienes aquí a escuchar, hermanos, lo que venimos a escuchar los miércoles, los domingos, los viernes que vamos a Spring, es la palabra de Dios. Pero está aburrida. Pues haz algo para que no te aburras. Precisamente nosotros escuchamos la palabra de Dios para que no nos aburramos, para que sepamos lo que es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? De conocimiento. Y a veces muchas iglesias hacen tantas actividades y conciertos por acá y hacen acá y campañas y esto, y dejaron de predicar la palabra de Dios. Eso es lo que estaba pasando a la iglesia primitiva, a la iglesia de los primeros años del libro de los Hechos. El enfoque lo dejaron. Por eso Pedro digo, no es justo. Nosotros tenemos que volver a prepararnos en la oración y en la palabra para predicar la palabra de Dios. Hay que prepararse para predicar la palabra de Dios. No nada más te subes y a ver qué nos damos, hermanos, a ver qué vamos a hablar. No, hay que predicarse, hay que dedicarse, hay que prepararse, y eso requiere un esfuerzo. Pero los verdaderos discípulos se disciplinan y se preparan para ser súbditos del reino de los cielos. Aleluya, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, escuche, capítulo número 4. ¿Están aquí todavía, hermanos? Capítulo 4, y le dice Pablo a Timoteo, te encarezco, diga conmigo, te encarezco. ¿Sabe cómo es te encarezco? La palabra te encarezco significa te presento delante de Dios. Es decir, aquí está Dios y tú y yo, y Dios es testigo de lo que te voy a decir. Te confronto delante de Dios, Timoteo, porque a Timoteo también le estaba pasando lo mismo que los discípulos. Se estaba perdiendo el enfoque de su ministerio. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Si tú te sientes aburrido en la alabanza, hermanos, tú tienes que avivar el fuego que hay en ti. Dios se ha puesto toda la mesa aquí. El que tiene hambre, venga y coma. ¿Quién tiene hambre? ¿Dios o tú? Tú tienes que tener hambre de Dios.
Ay, es que no me paro porque, ay, así estoy cansado. Eso le das a Jesús. Aviva el fuego que hay en ti, dice la palabra de Dios. Aviva el fuego, te encarezco que avives el fuego. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Te confronto delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a quién, a vivos y a quién, y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, diga conmigo esa palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda ¿qué? Doctrina. Cuando nosotros escuchamos esto, es lo que está pasando, es lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Cuando hay palabra de Dios que reprende, que redarguye, que exhorta, cuando hay doctrina en la iglesia, entonces la levadura empieza a leudar. Ay, ese es el ingrediente que te hace crecer, que te hace crecer, que te hace crecer. Por eso siempre digo, vale la pena venir a escuchar la palabra de Dios. No importa que sea lunes, martes, miércoles, los que sea. Gracias a Dios porque todavía tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón en esta hora. Denle un aplauso al Señor si es que está aquí en todo el corazón. Porque de verdad, hermanos, de verdad, si tú no amas la palabra, si perdemos ese enfoque en esta iglesia de predicar la palabra de Dios, de veras, entonces la semilla se va a echar a perder ahí y la masa no va a crecer. El ingrediente que hace crecer la semilla es la palabra de Dios. Y Jesús lo dice. Pablo lo profetiza y le dice a Timoteo, porque vendrán tiempos, diga conmigo, versículo 3, vendrán tiempos cuando no querrán, esa palabra sufrirán es esa palabra, no querrán la sana doctrina. Ya no la quieren. Yo ya sé mucho. No me disipulo porque yo ya sé mucho, yo ya sé todo esto. ¿Sabes? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Sabe cuándo vamos a conocer a Dios y cuándo vamos a saber de Dios? No basta una eternidad. Y la Biblia dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Jesús. ¿Cuánto conoces a Jesús? Hay muchos que se quedan en el nivel de ¿conozco a Jesús? Sí, pues es que nació en un pesebre, lo crucificaron, el niñito Jesús y esto. Y hasta ahí se quedan de conocer a Jesús. ¿Por qué no conoces más a Dios? Y quieres amarlo. ¿Cómo vas a conocer? ¿Cómo vas a amar a una persona si no la conoces? Es increíble, eso es ilógico. Tenemos que conocer a nuestro Dios para apasionarnos más de Él, para amarnos. Miren, hermanos, los discípulos que escogió Jesús fueron personas imperfectas, sí, pero se apasionaron de Jesús porque vivieron con Él, comieron con Él, caminaron con Él, hablaron con Él, estuvieron con Él. Ahí viene el cambio. ¿Quieres cambiar sin conocer a Jesús? ¿Quieres cambiar con el evangelio ridículo que a veces llevamos nosotros una vez a la semana, una vez al mes, y te conformas con eso? Porque así lo has vivido toda la vida, dice. Y déjame decirte que Dios te dice, eso no puede ser. Tienes que escuchar la sana doctrina, la palabra de Dios. Y hay muchos que ya no la quieren escuchar, sino que teniendo, dice el versículo 3, teniendo comezón, diga conmigo, teniendo comezón, ¿verdad? Hoy tenemos comezón de todo. Más, hermano, no te aburrirías ahí en tu teléfono chateando, ¿no? Hoy los jovencitos ahí están con su teléfono, Facebook, Instagram, no sé cuántas ya cosas hay, y tanto chismorreo que hay ahí, que ni siquiera se te pasan ahí 2, 3 horas, 3, 4 horas, y no te das cuenta. Pero en la palabra de Dios te aburres. ¿Cuántos están aquí? Amén. Porque tienen comezón de oír otras cosas, que prediquen con monitos. Aquí si les salgo aquí con un teatro y les empiezo a hablar con títeres acá, y ay sí, qué bonita predicación, pastor. Ay, nos distraemos.
Los niños ahí, entonces, no quiero escuchar nada, pero bien que escuchas a la niña que te dice, tómate esa droga, mira, no le hagas caso a tus padres, y realmente es increíble, gente que teniendo comezón de oír otras cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay gente que te va a apartar de la verdad, dice el versículo 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, cuentos, tontos, ¿verdad? Pero tú sé sobrio en todo, le dice Pablo a Timoteo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista y cumple, diga conmigo, cumple tu ministerio. Ayer nos enseñó el Señor algo muy importante. Déjeme decirle, en el libro de los Hechos, ahí donde estamos hablando, la Biblia dice que cuando se levantan los 12 discípulos y dicen, no es justo que nosotros estemos sirviendo a las mesas, y explicamos lo que significa eso. Dice, no es justo, vamos a escoger a hombres que nos ayuden. Y empezaron a escoger entre los discípulos, porque Dios nos dio la revelación ayer. ¿Quiénes eran los discípulos? Gente que se somete. Discípulos, gente que se disciplina, no convocaron a otra gente que era oyente nada más, no, los discípulos. Y dice, de todos estos discípulos, que eran muchos, la multitud le llama, vamos a escoger a hombres, a 7 hombres que sean aptos para el ministerio. Y viene uno de los requisitos. La palabra de Dios nos muestra, si usted me quiere, terminemos y concluyamos el mensaje con esto, porque quiero que usted y yo entendamos esto de parte de Dios. En Hechos capítulo número 6, dice la palabra de Dios que entonces, capítulo 6, versículo 2, dice que los discípulos, los 12, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, escuchen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Cuando ellos dicen no es justo que dejemos la palabra de Dios, significa que ya no estaban predicando. ¿Por qué? Porque estaban en otros asuntos, ayudándole a las viudas, dándole comer a tanta gente, y Dios nos decía ayer, esto es bueno, sí, pero el enfoque principal de una iglesia es predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Ese es el enfoque principal, porque ahí es donde la semilla crece, ahí es donde la levadura empieza a crecer, la masa empieza a crecer por la levadura que es la palabra de Dios. Y en nuestras vidas es lo que va a crecer nuestro espíritu. ¿Cómo vamos a cambiar? Con la palabra de Dios. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ¿quién? Contra ti. ¿Cuántos están aquí? Ahora vea la revelación de parte de Dios. Dice, versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Diga conmigo, 7 varones de buen testimonio. Y después viene otra característica. Bueno, la primera característica era 7 varones de buen testimonio, ¿verdad? Que sean de buen testimonio. No, ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno. Ok. Pero después viene, porque el buen testimonio viene por lo que viene la siguiente palabra. Y dice, varones que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de ¿qué? Ahora, cuando usted escucha esa palabra, llenos del Espíritu Santo, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué entiende por eso? Muchos de nosotros, llenos del Espíritu Santo, que hablen en lenguas, que siempre estén hablando su lenguaje religioso, amén, aleluya, vive Jehová. Un pastor me encontré ahí en la Hondipo y dice, fui con otro pastor que siempre esa expresión, vive Jehová en cuya presencia estoy, y siempre con ese modismo. Eso lo dijo Elías, ya déjalo para Elías. Porque copiamos, ¿verdad? Y nos queremos sentir religiosos cuando vive Jehová y empezamos a hablar nuestro lenguaje religioso. Miren, hermanos, llenos del Espíritu Santo no significa que ellos estuvieran ahí simplemente hablando en lenguas y mi Biblia aquí en el brazo. Llenos del Espíritu Santo significa gente de compromiso. El ser lleno del Espíritu Santo significa compromiso. Diga conmigo compromiso. Diga conmigo compromiso.
El ser llenos del Espíritu Santo significa ser comprometidos en la obra de Dios. Cuando tú eres comprometido en la obra de Dios, vas a tener un buen testimonio. Y de este lado vas a tener el conocimiento de quién es Dios. Vas a tener sabiduría. La pregunta es, ¿cuántos están llenos del Espíritu Santo en esta hora? Si tú estuvieras lleno del Espíritu Santo, tú tendrías un compromiso delante de Dios. Pero no tuvieras esa excusa de que, ¿por qué no vienes a la iglesia, hermano? Ay, hermano, es que mi patrón me dejó, me llamó para que trabajara tal día y no tengo tiempo. Yo le decía a una señora el día pasado, ¿por qué no viene a la iglesia? No, usted sabe cómo es el restaurante, trabajo. Pero, ¿cómo va a estar llena del Espíritu Santo usted? No tiene compromiso. No hay un compromiso. Vengo si quiero, si no, no. La Biblia dice, ser llenos del Espíritu Santo, gente comprometida con la obra. Esteban, comprometido con la obra. Esteban, escogieron a este hombre, el primero llamado Esteban, y Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo y tan comprometido que dio la vida. Dejó ahí que lo apedrearan. Murió apedreado. Imagínense el compromiso tremendo que tenía. ¿Por qué? Porque la masa creció, porque la levadura de la palabra de Dios lo hizo crecer. Hermanos, Dios no ha escogido las mejores personas, pero Dios ha escogido gente que quiera ser llena del Espíritu Santo. Tal vez tú eres insignificante, decía yo al principio, para tu vida, para incluso tu familia, tus amigos. Pero déjame decirte, si dejas que esta palabra te cambie, si dejas que el Espíritu Santo te llene y seas una persona de compromiso, una persona que le diga, Señor, mi vida está en ti, esa semillita, pequeña semillita, mi querido, pequeña semillita del grano de mostaza, que la sembraron, no pasó nada, pero que empezó a crecer, salieron las primeras hojitas, brotó el primer tallito y ¡pum! Se hizo una hortaliza, y después de ser una hortaliza, ¡pum! Llegó a ser un gran árbol, y fue tan grande ese árbol que las aves de los cielos vinieron y hicieron sus nidos en esas ramas de ese árbol. La Biblia dice, mis súbditos son la sal del mundo. Pero si la sal del mundo perdiera su sabor, solamente sirve para ser pisoteada y aullar. Mis súbditos son la luz del mundo, pero si la luz se esconde debajo de un almud, ¿cómo puede ser alumbrada? Nosotros somos los súbditos, que Dios no nos escogió por tus buenas calificaciones, por lo que eres, ay, tan bonito. No, Dios te escogió para que esta palabra pueda penetrar en tu corazón y que un día puedas ser árbol, que puedas cubrir y que puedas tú dar sombra a todos los demás y poder ayudar a los necesitados y poder ser ejemplo de todos los demás. Para eso hemos sido llamados, para la gloria y la honra de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Den un aplauso al Señor si usted está en la casa de Dios, en el nombre de Jesús. Quiero que se pongan de pie con toda sinceridad. Y yo no voy a cerrar mis ojos, porque a veces yo cierro mis ojos y no veo su actitud. Pero yo quisiera ver su actitud. ¿A qué vienes tú a la iglesia ahora? Dios te dijo en esta hora, mira, hijo, yo no veo tus errores, yo no veo lo que hiciste, pero yo veo que hoy, que esa semilla esté haciendo un efecto debajo de la palabra, que esa levadura esté creciendo. No se vale que llevas muchos años y que llevamos muchos años y no haya habido crecimiento. Tiene que haber crecimiento ya. Ser llenos del Espíritu Santo significa ser comprometidos en Dios. Pase lo que pase, en lluvia, en terremotos, lo que sea, yo soy fiel a Cristo Jesús, fiel a su palabra, fiel a lo que es, lo que Él es.
Esa es la esencia de lo que nosotros tenemos que hacer. Y la palabra de Dios es la que cambia los corazones. Y hoy la palabra de Dios ha venido a tu corazón en esta hora. Dile: Padre, gracias Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Me conoces, Señor. Conociste a Zaqueo. Conociste a Zaqueo, Señor, y cuando lo viste ahí en ese árbol, en esa rama de ese árbol, detuviste tu marcha, lo viste a los ojos y le dijiste: Zaqueo, Zaqueo, bájate